Muchas gracias, Daniel, por ayudarnos a adorar y a orar por medio de la alabanza y la adoración, que es una manera muy preciosa de orar al Señor. Bueno, os envío un deseo sincero de bendición, nos estáis viendo, y también a todos los hermanos de otros lugares que nos siguen, que comparten con nosotros este tiempo en la palabra del Señor. Y para unos y para todos, yo deseo que una vez más en esta tarde el Espíritu del Dios viviente pueda tomar la palabra y dimensionarla, ungirla y traspasarla a nuestros corazones para nuestra bendición y para su gloria. Seguimos meditando en la epístola de Pablo a los Filipenses, y la verdad es que estoy bendecido al tener que estudiar, o al poder estudiar, mejor dicho, porque no es ninguna desgracia tener que hacerlo, al poder estudiar una de muchas veces que he estudiado esta carta a lo largo de los años, pero cada vez que voy penetrando más y ya acercándonos al final, me doy cuenta que tiene una carga profética para estos tiempos y para los tiempos venideros, porque aquí hay una serie de verdades importantísimas que nos permiten, si somos capaces de entenderlas y de implementarlas y de aplicarlas, y nos permiten experimentar el reino de Dios y nos permiten tener gozo y paz en medio de una prisión, en medio de una desgracia, en medio de un sufrimiento, en medio de una enfermedad, en medio de una circunstancia adversa. Y en esta vida, pues como dijo el Señor, suele ser normal que pasemos por situaciones difíciles, ¿verdad? Y esta carta lo que nos presenta es esa realidad de que aún en medio de situaciones de persecución o dificultad o inseguridad, como era el caso del apóstol Pablo, que estaba preso en Roma, pues aún así podemos gozarnos, regocijarnos en Cristo, seguir adelante, seguir testificando, seguir predicando, seguir honrando al Señor. Hemos hablado ya de un número considerable de verdades que hemos estado extrayendo de esta carta, y hoy vamos a continuar en el capítulo 3 y vamos a hablar del supremo valor para Pablo, del supremo valor que debe ser también para nosotros, del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 3:7 dice así: pero todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como estiércol o excremento, literalmente, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, si en alguna manera llegue a la resurrección de entre los muertos. Vemos aquí un cambio radical del apóstol Pablo en cuanto a los valores. Ya lo vimos en los versículos 4 a 6, donde Pablo, frente a aquellos obreros fraudulentos, mutiladores del cuerpo, enemigos del cuerpo de Cristo, los judaizantes, que esgrimían grandes valores para defender sus tesis ministeriales y la circuncisión y demás, pues Pablo presenta 6 valores de su vida. Una es la circuncisión en la carne, la segunda es su linaje israelita, la tercera es la tribu de procedencia, una cuarta su preeminencia como hebreo, su casta privilegiada como fariseo, su celo perseguidor de la iglesia y al final su perfección moral, era irreprensible en cuanto a la ley. Pablo presenta esto y nos viene a decir ahora que todos estos valores
que para él en otro tiempo eran importantísimos y para estos falsos maestros también eran importantes. Sin embargo, estos valores, dice Pablo, que juntamente con todas las cosas, a la hora de compararlas con el conocimiento de Cristo, son consideradas ahora por Pablo como desperdicios podridos o excrementos, dice el griego literal. Y es que Pablo ha hecho un cambio de valores totalmente. Yo espero que la Iglesia del Señor, o que muchos en la Iglesia del Señor, un servidor también, hagamos en este tiempo cambios radicales de valores, y que no solamente tengamos cambios de valores, sino que tengamos las prioridades correctas del reino de Dios, que no es algo obvio ni es algo que debemos dar por hecho. El valor supremo de Pablo, que nos va a enseñar en estos textos y sobre lo cual vamos a meditar en esta ocasión, es el valor supremo del conocimiento, y va a hablar también de sus implicaciones. En ningún otro pasaje de los escritos de Pablo se habla con tanta claridad y con tanta radicalidad acerca del valor supremo del conocimiento de Cristo. Pablo no se conforma con un conocimiento inicial, ni superficial, ni un conocimiento cognitivo, intelectual, sino que anhela, sobre todas las cosas, tener un conocimiento experimental o por experiencia, un conocimiento pleno, vital, completo en Cristo Jesús. El conocimiento que Pablo está anhelando con todo su corazón y para el cual ha llegado a ser el valor más alto de su vida y de su ministerio, no está basado en el deber como ministro de Cristo, sino que lo dice claramente que está basado en el amor, por amor del cual, de Cristo, por amor del cual o por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, con la finalidad o para la posibilidad de ganar a Cristo. Sin duda tenemos que pararnos un momentito en esta frase, ganar a Cristo. ¿Qué es lo que quería decir Pablo con ganar a Cristo? ¿Acaso Pablo no tenía a Cristo en su corazón? ¿Acaso Jesús no era el Señor en la vida de Pablo? ¿Acaso Pablo no era un siervo de Dios? A estas alturas, cuando escribe esta carta, él ya es un hombre maduro, ya es un hombre mayor, ya es un hombre que ha servido a Cristo. Entonces, digamos que, ¿qué significa ganar a Cristo? Bueno, ganar a Cristo significa una apropiación total de Jesucristo, de una forma real, un hacerse todo, un formar un tándem total, un bloque absoluto entre él y Cristo. Lo que él quería era hacerse un todo con Cristo, tenerlo a Cristo en toda su plenitud. Y para mí particularmente, y espero que para ti también, que me ves, que me oyes, que esto sea un motivo de reflexión, porque un hombre que ha tenido tanto éxito como el apóstol Pablo, que ha servido al Señor, que ya está mayor, que ya está llegando al final de sus días, hubiera podido estar muy satisfecho, muy contento, hubiera podido decir que bueno, pues he servido al Señor, pues qué bien, ¿no? Pues ya con lo que he hecho, pues ya está bien. Sin embargo, eso es lo más lejos de la mente y del corazón de Pablo. Pablo está dramáticamente y profundamente deseoso de tener a Cristo, como quien dice, de abarcarlo todo lo que pudiese abarcar en esta vida, lógicamente, porque él era el mismo que dijo que en esta parte el conocimiento es parcial, así como la profecía es parcial, la revelación es parcial y la experiencia de Cristo es parcial. Él mismo defiende esto, pero aún sabiendo esto, es como diciendo: yo quiero tener a Cristo al más alto nivel que yo lo pueda tener, yo lo quiero ganar como sea, no me importa lo que haya que dejar, no me importa lo que haya que poner a un lado, no me importa absolutamente. Es más, para poder tener a Cristo en esa plenitud, en esa totalidad, aún las cosas buenas, yo lo pongo todo a un lado, lo considero como estiércol,
como excremento. No voy a decir la palabra en español, pero tú ya sabes cuál es la palabra en español. Lo tengo todo por eso, en comparación con lo que es ganar a Cristo, ganar a Cristo. Y dice en el versículo 9, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Una de las razones por las cuales Pablo quería ganar a Cristo es porque él quería experimentar una mayor dimensión de su justicia, de la justicia de Dios en Pablo, de la justicia de Cristo en él. Él quería experimentar esa justicia en su vida. Y no se refiere a la justicia imputada. La justicia imputada cuando Él se entregó a Cristo, o cuando nosotros nacimos de nuevo y fuimos justificados y se nos imputó la justicia de Cristo para nuestra salvación. No, Él no se refiere a eso. Él se refiere a la justicia que experimentó y demostró Cristo mismo en su vida terrenal. Porque Cristo fue el justo de Dios. Él fue el justo. Pedro lo identificó como el santo y el justo. Y es que Cristo vivió una vida de justicia plena en la tierra conforme a los cánones y a los parámetros de su Padre Celestial. Y eso lo atraía profundamente a Pablo al final de su vida. Yo creo que Pablo tenía la revelación que más tarde en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8, tuvo el apóstol Juan. Al hablar allí en el libro de Apocalipsis de las bodas del Cordero entre Jesucristo y su iglesia que ha sido preparada, evento lógicamente, que está en el futuro todavía, y por consumar, dice la Escritura, y a ella, a la esposa, le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio o puro, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Pablo sabía por revelación que la justicia real, no la justicia imputada solamente, sino la injusticia lograda en Cristo y por Cristo, y la santidad son las vestiduras de la esposa de Cristo. Exactamente Pablo creía lo mismo que creía Juan, que Juan vio en visión, y es que las acciones justas de los santos son el lino fino, son el lino puro, son la vestimenta de la esposa del Cordero, es la justicia y la santidad. No hay más alto que eso. Y la justicia de Cristo, que le fue imputada a la iglesia, que le fue imputada a Pablo, ciertamente debe trascender y también ir acompañada de acciones justas de los santos. No solamente Pablo era santo porque había sido santificado, sino que él se santificaba para ser santo en la práctica. No solamente Pablo creía en la justicia que le había sido imputada al principio, por el justo que pagó por los injustos, como a él mismo le fue revelado, sino que él quería ser justo, quería que su vida fuera justa, que sus pensamientos fueran justos, que sus emociones fueran justas, que sus actuaciones fueran justas. Él quería vivir una vida de justicia en su comportamiento diario y ministerial, así como el Hijo de Dios la vivió en su ministerio terrenal. Y esto le apasionaba a Pablo. Y por eso él quería ganar a Cristo, él quería tener a Cristo porque él quería vivir la vida de Cristo en plenitud. En este caso, transformada en uno de los niveles más altos que jamás los creyentes y los siervos de Dios podemos vivir en esta vida, que es la vida de justicia. Justicia en el espíritu, justicia en la mente, justicia en las emociones, justicia en lo que hacemos, justicia en lo que dejamos de hacer, justicia en nuestro hogar, justicia en la congregación, justicia en la sociedad,
justicia en el ministerio. Eso, la justicia, es una expresión del reino de Dios, que juntamente con el gozo es algo de lo cual la Iglesia no puede escabullirse ni podemos evitar. Tarde que temprano tenemos que entender que el reino de Dios, como Pablo dijo, es poder. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo. Y no está hablando del gozo de Dios ni la justicia de Dios, está hablando justamente de la justicia y del gozo que nosotros experimentamos a causa de vivir una vida correcta con nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Ahora, otra de las razones poderosas para ganar a Cristo era para conocerle, como hemos mencionado. Él estaba enfocado en Cristo, en la relación con Cristo y en su dinámica de vida. Lo que él más anhelaba y deseaba era seguir profundizando en el conocimiento personal de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en el capítulo 1 y versículo 21, él había dicho estas palabras que todos conocemos, ¿verdad? Para mí, el vivir o la vida consiste en Cristo. Consiste en Cristo. Y el morir consiste en ganancia. Claro, si una ganancia absoluta al renunciar a todo en esta vida es el conocimiento experimental de Cristo, por lógica, mucho más ganancia es el partir y el estar con Cristo, porque supone el conocimiento absoluto y perfecto. Eso era lo que a Pablo le atraía. Pero mientras no llegaba ese día, mientras no llegaba el día en que él lo tendría todo, que es el conocimiento pleno de la presencia de Jesucristo, por fin, la presencia de Cristo. Por fin, como dice el apóstol Juan, conocerle como fuimos conocidos por él. Mientras llegaba ese día, repito, él quería conocer más y más a Cristo. ¿Y qué implicaciones tenía concretas? Tenía esto de anhelar conocer a Cristo en profundidad y en la experiencia. Bueno, aquí vemos el poder de su resurrección. Pablo dice que él quiere experimentar más el poder de la resurrección de Cristo. O sea, el mismo poder que experimentó Jesús de Nazaret al ser levantado de los muertos por el poder del Espíritu de Dios, Pablo quería experimentar ese poder de la resurrección de Jesús en su propia vida. Por eso quería ganarlo y por eso quería conocerlo, porque quería experimentar el poder de la resurrección. Pablo, al igual que toda persona que ha experimentado algo, el poder sobrenatural de Dios, el poder del Espíritu de Dios, que fue el que levantó el cuerpo muerto de la tumba, todo aquel que lo experimenta un poco sabe que hay infinitamente más poder que experimentar. Y Pablo había experimentado el poder de Dios. Él había experimentado los milagros. Por sus manos, dice la Escritura, habían sido hechos milagros extraordinarios. Él había tenido una experiencia real con el poder de Dios, con el poder de la resurrección, con el Espíritu Santo. Pero Pablo se da cuenta que eso es nada en comparación con lo que él podría experimentar, cuidado, en esta vida. En esta vida. No hablamos de la otra vida, hablamos de esta vida. Y por eso Pablo sabía que el poder de la resurrección de Jesús era superior a sus debilidades, a las tuyas también, a las mías también. Era superior a las limitaciones, a las tuyas y a las mías, a las de Pablo también. Era superior a las carencias que todos tenemos, y Pablo las tenía también, a las circunstancias, a las prisiones, a las persecuciones.
Pablo sabía que el poder de la resurrección era infinitamente superior a toda su condición humana y ministerial. Por eso, él quería a Cristo. Él no quería el poder de la resurrección separado de Cristo. No. Pablo era lo suficientemente maduro como para querer al Dios del poder y no al poder de Dios, sino al Dios con su poder, pero no al poder de Dios. Y Pablo dice, no, yo quiero conocer a Cristo, yo quiero ganar a Cristo, yo quiero tener a Cristo totalmente en mi vida, porque yo necesito experimentar el poder de su resurrección. Y no hay egoísmo en Pablo, no hay protagonismo, él no quería protagonismo, él no tenía ambiciones personales, él solamente quería experimentar el poder de Dios, el poder de la resurrección, para vivir y para servir, para morir por Cristo y para edificar a su iglesia. Y creo que ha llegado el tiempo en extremo donde la iglesia, habiendo sido purificada, habiendo sido santificada, habiendo el Espíritu Santo de Dios y el fuego de Dios, habiendo arrancado de nuestro espíritu y de nuestra alma la miseria, los malos pensamientos, los malos motivos, los egoísmos, los egos y toda la basura de la carne y del pecado, llega el momento que tenemos que ganar a Cristo, tener a Cristo, conocer a Cristo, porque necesitamos urgentemente el poder de su resurrección. No somos suficientes para nuestras debilidades, no somos suficientes para triunfar sobre el pecado, no somos suficientes para cruzar desdichas y desgracias en esta vida, no somos suficientes para cruzar por medio de la persecución, no somos suficientes para nada, somos más bien inútiles en nosotros mismos a la hora de honrar y servir al Señor. Por eso, no es un capricho, no era un capricho egoísta, y tampoco debe ser un capricho egoísta en nosotros el clamar a Dios que podamos tener a Cristo y tenerlo y conocerlo y ser un todo con Él, para que el poder que Él experimentó al resucitar de los muertos por medio del Espíritu Santo, ese mismo poder se adueñe de nuestras vidas y poder así vivir por encima de cada circunstancia y de cada debilidad y de cada pecado. No hay otra solución, no hay otra salida, no se puede triunfar, no se puede honrar a Dios, no se pueden superar las debilidades, no se puede superar las desgracias de esta vida de forma airosa, con gozo, con alegría, como Pablo lo estaba viviendo, sino es en Cristo y con el poder de su resurrección. Menos de eso no es viable, no es viable. Por eso él quería conocer a Cristo, porque quería experimentar el poder de la resurrección. Pero en segundo lugar, Pablo no es ningún desequilibrado y él quiere experimentar también, dice la Biblia, la participación en sus padecimientos, llegando a ser conformado, leo literalmente lo que dice, llegando a ser conformado o con la misma forma que tomó Jesús en su muerte. Pablo quería participar de los padecimientos. No se trata, por supuesto, de experimentar esos sufrimientos en el sentido salvífico o expiatorio, por supuesto que no. Pablo no podía añadir ni nadie, ningún ser humano, ninguna estructura religiosa, nadie puede osar añadirle a la obra santa y completa y salvífica de Cristo en la cruz. No se trata de eso, no se trata de eso, se trata de que Pablo quería experimentar el espíritu, el propósito, el amor, la entrega al sufrimiento que hizo Jesús para cumplir su destino en la voluntad del Padre. Eso era lo que Pablo quería. Pablo quería experimentar ese espíritu que tuvo Jesús de sufrir durante todo el ministerio terrenal, de sufrir en Getsemaní, de sufrir de ataques del diablo, de soledad,
abandono de sus discípulos, aún la cruz, aún la separación del Padre. Eso lo quería Pablo. Hoy en día me temo que no tenemos ni idea de esto, o muy poca idea de esto. Se habla mucho del poder, del poder, del poder, del poder, sobre todo del poder como nosotros entendemos el poder, y del poder para darnos prestigio a los hombres, o a las congregaciones, o a las denominaciones. Pero eso es basura, eso es estiércol, eso es más estiércol delante de Dios. No es poder, 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 es poder para la gloria de Cristo, es poder para que su poder me ayude a identificarme con sus padecimientos, porque sin el poder de Dios yo no me puedo identificar con los sufrimientos de Cristo. Sin el poder de Dios, de hecho, yo no puedo sufrir, aunque ese sufrimiento sea en la voluntad del Padre y sea en el cumplimiento de su destino en nuestras vidas. Bueno, quizá mucho del cuerpo de Cristo hoy en Occidente no cree ni siquiera que hay un sufrimiento con propósito, que no hay un sufrimiento con destino, no hay un sufrimiento en la voluntad de Dios, porque como Cristo sufrió, ya no hay que sufrir nada. Eso es una solemne tontería, es una mentira, porque lo cierto es que siempre y en todo lugar hay gente que es mártir, hay gente que tiene que sufrir, hay gente que tiene que padecer por la causa de Cristo y tiene que saber si tiene el espíritu correcto, si sufre, digamos, de buena voluntad y con una actitud positiva o sufre amargándose. Y Pablo quería identificarse con los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, dice la Escritura que Pablo quería llegar a la resurrección de entre los muertos. Literalmente dice, si de alguna manera llegue o llegase a la resurrección de los muertos. Algunas personas al leer esto se chocan y dicen, pero bueno, es que Pablo no estaba seguro entonces de su salvación, es que Pablo no estaba seguro de la resurrección, de que él iba a resucitar en la resurrección de los santos. Y la respuesta es, Pablo estaba totalmente seguro en Dios y estaba totalmente inseguro en sí mismo. Y así es como usted debería estar, así es como yo debería estar. Pablo no da por supuesto, Pablo no da por hecho que a la resurrección de entre los muertos, que es el clímax, es el culmen, es el final de la redención, es el final glorioso de todo. Pablo no habla con arrogancia ni con temeridad, no da por supuesto que por supuesto él va a llegar, porque Pablo es un hombre humilde, y una persona humilde, y una persona que tiene revelación de sí misma, y de la capacidad que uno tiene y que todos tenemos, nos guste o no, lo admitamos o no, la capacidad que todos tenemos de estropear las cosas y de tirar nuestra vida por la borda y de liarla bien liada. Todos tenemos esa capacidad, Pablo también la tenía. Por eso Pablo dice a los corintios que él se mantiene en disciplina, él se mantiene disciplinando su cuerpo, que agredía su cuerpo, y no era con varas, lo agredía en el sentido de que lo sujetaba, lo sometía a disciplina. Por eso Pablo vivía en oración, vivía en ayunos, y Pablo sometía su cuerpo, porque decía él, no vaya a ser que yo haya sido una inspiración, un ejemplo, un heraldo, uno que le ha dado la salida en la carrera a muchos, y al final yo mismo venga a ser descalificado. No, Pablo no daba por hecho que iba a llegar la resurrección de los muertos. Y no creo, repito, que tenía nada que ver con un sentido de inseguridad en Dios. En Dios tenemos toda la seguridad. En el hombre tenemos toda la inseguridad. Y es porque el hombre siempre puede decidir lo erróneo, lo equivocado. El hombre siempre puede escoger
un camino equivocado que lo lleva al destino equivocado, no solamente aquí en la vida, sino por toda la eternidad. Y cualquier persona honesta y honrada que lee la Biblia sin prejuicios y sin rollos denominacionales y sin escuelas de pensamiento, encuentra esa realidad en la palabra de Dios y encuentra tantas y tantas y tantas advertencias en las Sagradas Escrituras, a los santos y a los ministerios. A los santos y a los ministerios, porque esta palabra fue escrita para los santos, para los diáconos y los obispos. Filipenses 1:1. Quiero terminar, entonces, con un par de preguntas. ¿Somos usted y yo, tú y yo, hermano, somos de los que buscamos avanzar en el conocimiento de Jesucristo, o somos de los que estamos gloriándonos en los excrementos? Porque hay mucha gente hoy en día que se gloría en los excrementos. Pueden ser excrementos denominacionales, pueden ser excrementos de un nombre, de una congregación o de otra, pueden ser un excremento de este ministerio, el otro, y el título tal y el título tal, y yo soy esto, yo soy lo otro, y yo tengo un currículum así, y yo tengo un currículum asá, y lo que para Pablo era excremento, resulta que es la gloria para muchos hoy. Yo creo que vale la pena cambiar, vale la pena liberarnos de tantas cosas que se han pegado a los pies de la Iglesia de Cristo en el mundo. Vale la pena pedirle a Dios una purga de arriba abajo, desde el espíritu hasta el alma y el cuerpo. Una purga, y que Dios en su misericordia nos traiga de vuelta a lo real, a lo que es sólido, a lo que está escrito, a lo que sostuvo a los siervos de Dios en el Nuevo Testamento, a lo que fue el fundamento del apóstol Pablo para su ministerio y para su vida. Y buscar entonces, buscar por encima de todas las cosas, ese ganar a Cristo, ese tener a Cristo, ese tener su complacencia, tenerlo a Él, conocerlo a Él, experimentar su amor, experimentar su santidad, experimentar su potencia, experimentar el poder de su resurrección, experimentar el espíritu de sufrimiento que hubo y hay en Él, porque Él todavía sufre por la humanidad, porque es imposible interceder como Él está intercediendo delante del Padre. Es imposible interceder por una iglesia enferma, mediocre tantas veces, mutilada, impotente. Es imposible interceder sin sufrir. Y yo creo que Cristo en alguna medida sufre muchísimo todavía al interceder por la iglesia. Y no hablemos de lo que Dios sufre. Yo no sé cómo lo sufre, porque Él es Dios y yo no. Pero que Él sufre por los que no han conocido a Cristo, por la gente, por los ancianos, tantos ancianos que han muerto en nuestro país y muchos de ellos seguramente no conocían a Cristo, por la gente que muere por miles, por millones, sin haberle predicado a Cristo, sin haberle llevado el Evangelio. ¿Cómo no va a sufrir Dios? ¿Cómo no va a sufrir Cristo si todavía sufrimos los demás, imperfectos y débiles? La segunda pregunta es también práctica. ¿Estamos satisfechos con lo que hemos recibido y con lo que hemos logrado en Cristo hasta aquí? ¿O estamos desesperados? ¿O estamos con una conciencia de una necesidad imperiosa, brutal, radical? ¿Estamos satisfechos con los logros adquiridos? ¿O somos como Pablo, que él no estaba feliz
ni estaba basando su vida y su ministerio en los logros que había tenido, y había tenido muchos, por cierto, sino que él iba más allá. Él deseaba más de Cristo. Él deseaba conocer a Dios. Él deseaba amar a Dios. Él necesitaba experimentar a su Señor y a su Salvador, que lo había amado tanto y que él también lo amaba. Me pregunto, ¿amamos a Jesús apasionadamente? ¿Amamos a Jesús con un amor que nos lleva a buscarlo, a mimarlo, a respetarlo, a alabarlo, a adorarlo, a predicarlo, a servirlo, por amor, sin límites de nuestra parte, sin ponerle pegas a nada? ¿Estamos dispuestos a eso? ¿O qué es la calidad de vida que tenemos? ¿Qué es la calidad de ministerio que tenemos? Podríamos decir los que estamos en el ministerio. ¿Qué es la calidad que tenemos? ¿Qué andamos buscando y con qué nos conformamos? Yo le pido a Dios, yo le suplico a Dios por mi vida, le suplico a Dios por tu vida, hermano. Y si tú que me ves eres un siervo de Dios, eres un ministerio, me da igual si eres un apóstol que has logrado mucho, o un evangelista que has predicado a miles, o eres un pastorazo, o tienes una mega congregación. Bueno, querido compañero, te felicito. Todo lo que hayas logrado en Cristo, si es con buenas motivaciones y es para gloria de Cristo, te felicito. Y si lo has hecho para ti, eres un pobre desgraciado y todo eso lo perderás. Si no es aquí, allá será. Pero la cuestión es, ¿y ahora qué? Hemos llegado aquí, ¿y ahora qué? ¿Cuál va a ser el anhelo de nuestro corazón? Yo le pido a Dios, le suplico a Dios, que nos visite, que nos bendiga con hambruna y sed, no por éxito ministerial, ni siquiera por logros ministeriales. No, mucho más para arriba, no. Que nos visite con hambruna por Él mismo, por Jesucristo mismo, por conocerlo, por amarlo, por besarlo, por decir, Señor, te tengo y tú me tienes. Yo te tengo totalmente, tú me tienes totalmente, y esto no es una doctrina, no es una teología, no son palabras bonitas, esto es una realidad que va en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, para tu gloria y para el bien de la obra de Dios. Quiero terminar, y si tienes una Biblia a mano, te invito que la abras por Efesios capítulo 1, porque Pablo transfirió este mismo espíritu, este mismo anhelo que él tenía, lo transfirió y oró por ello para que se produjera en la iglesia de Éfeso. Y en Efesios 1:15, Pablo dice, por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Por tanto, no hay reproche, no. Pablo no está reprochando nada. Pablo lo que quiere es llevarlos más arriba, no está corrigiéndole nada aquí. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación en un mayor y mejor conocimiento de Él, dice literalmente, en un más profundo conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, de vuestro espíritu, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole. Ahí está lo que Pablo quería experimentar. Esto que Pablo quería experimentar, ahora está orando para que lo experimente la iglesia.
la cual fuerza sobrenatural operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo personalmente pienso que Pablo tuvo lo que deseó. Yo pienso que Pablo experimentó ese avance profundo en el conocimiento de Cristo en los últimos años de su vida. Y creo firmemente que Pablo experimentó unas cuotas del poder de resurrección al final de su vida de forma impresionante. Y tengo la sensación que ese poder sobrenatural no se tradujo tanto en milagros o señales, que tal vez sí, pero se tradujo más en capacitarlo a él para poder terminar la carrera y ofrecer su vida en sacrificio como fue, y morir como un mártir solo y en condiciones muy lamentables. Creo que ese poder de la resurrección que él buscaba y esa presencia de Jesús es lo que le ayudó a Pablo a morir como un triunfador, solo, abandonado y con muchos problemas. Y yo creo que él por eso oraba por la iglesia, porque lo que él quería para sí mismo, él lo quería para ti y para mí y para la iglesia. Y creo que es la voluntad de Dios que en este tiempo, en los días venideros, claro que habrá que hacer muchas cosas, claro que habrá mucho trabajo, pero creo que debemos enfatizar la búsqueda del Señor Jesucristo, la búsqueda de su presencia, el conocerlo a Él, no de oídas, no, experimentarlo de una forma poderosa, plena, y también experimentar lo que viene con Él, su poder, su amor, su carga, su capacidad para el sufrimiento por la causa de Cristo. Amén. Oramos. Señor Jesús, yo pido que tú nos des hambre y sed sobrenatural por ti, a tu iglesia y a tus siervos, a tus ministros. Ayúdanos a poner todo a un lado, aún las cosas buenas, aún las cosas legítimas. Señor, ayúdanos a ponerlo todo en una balanza y declararlo, si hace falta, todo perdido, por amor a tu nombre y por amor a conocerte a ti. Señor, danos espíritu de sabiduría y de revelación en un conocimiento profundo de ti, Señor Jesucristo. Queremos conocerte, queremos experimentarte al máximo de lo que sea posible en esta tierra, para gloria tuya, para servicio a tu causa y a tu iglesia. Y te damos gracias que tú eres fiel y que tu Espíritu está con nosotros y en nosotros, que Él es nuestro ayudador en todo esto también, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.